¿Cómo pronuncias esta palabra en inglés? ¿Cuántas sílabas tiene? En este video practicarás la pronunciación de 15 de las 3000 palabras más importantes del inglés. La primera palabra puede traducirse dirección, como en dirección de correo electrónico. Se escribe con 7 letras, pero se pronuncia con 5 sonidos. Se divide en 2 sílabas. ¿Qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz? ¿Ves el apóstrofe? En el primer ejemplo, el apóstrofe muestra de que la fuerza de voz puede ir en la segunda sílaba y la segunda opción muestra que la fuerza de voz también puede ir en la primera sílaba. Entonces, tienes 2 opciones. Puedes decir address o si no, address. ¿Notas la diferencia en la vocal de la primera sílaba? En la primera opción, la vocal es address. En la segunda opción, la vocal es una A que se ríe, para la cual tienes que sonreír y tirar los labios hacia las orejas y decir address. En la segunda sílaba, la vocal es la letra E. ¿Qué hay de esta palabra? Puede significar hacer o si no, ser un auxiliar. Se escribe con 2 letras y se pronuncia también con 2 sonidos. ¿Ves la U con 2 puntitos? Esos 2 puntitos indican de que esa U es larga. Por ello tienes que pronunciar esta palabra como do, una U larga. Y tienes que hacer una trompita con los labios y decir do. La tercera palabra es fácil de reconocer. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4 sonidos. Se divide en 2 sílabas. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La primera sílaba. ¿Ves el apóstrofe? Correcto. La primera sílaba contando de izquierda a derecha. ¿Ves esa E con un guión arriba? Esa E con el guión arriba se pronuncia como una I larga. I. ¿Ves la A con el guión arriba? Esa A con el guión arriba se pronuncia EI. EI. Por lo tanto, esta palabra se pronuncia email. Email. Acuérdate, la fuerza de voz va en la primera sílaba. La siguiente palabra puede significar primero, primera, primeros o primeras. Se escribe con 5 letras y se pronuncia también con 5 sonidos. ¿Cuál es la vocal? No es una I, es schwa. No es ni una A, ni una E, ni una O. Es A. ¿Cómo pronuncias esta palabra? First. First. Asegúrate de pronunciar la R, la S y la T. No te comas ninguna de esas consonantes. Esta palabra significa como. Se escribe con 3 letras y también se pronuncia con 3 sonidos. La H que ves en los símbolos fonéticos se pronuncia como una J, la A como una A y la U como una U. Entonces, ¿cómo pronuncias esta palabra? How. How. La palabra información se escribe con 11 letras y se pronuncia con 10 sonidos. ¿Cuántas sílabas tiene? 4 sílabas. ¿Dónde pones la mayor fuerza de voz? En la tercera sílaba, contando de izquierda a derecha, como ves por el apóstrofe. ¿Cuál es la sílaba que lleva la fuerza de voz secundaria? La primera sílaba, por esa comita que ves al costado de la letra I al comienzo. Esta palabra tiene 2 sílabas con fuerza, siendo la tercera sílaba la que lleva la mayor fuerza de voz y la primera sílaba la que lleva la fuerza de voz secundaria. En la primera sílaba la vocal es una I, pero es una I corta. En la segunda sílaba la vocal es schwa, a. En la tercera sílaba, la A con el guión arriba se pronuncia EI. La S con la H en la cuarta sílaba se pronuncia sh. Y la cuarta sílaba también tiene una vocal, a, schwa, la que no es ni E, ni A, ni O. Information. Esta palabra significa último o última, últimos, últimas. Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cuál es la vocal? La A que se ríe. ¿Cómo la pronuncias? Last. Last. Tira los labios hacia las orejas y di last. No te comas ni la S ni la T final. Esta palabra significa medio, pero si estás hablando de tu segundo nombre, se refiere a eso, a tu segundo nombre. Se escribe con 6 letras y se pronuncia con 5 sonidos. ¿Cuántas sílabas tiene? 2 sílabas. La primera sílaba tiene el sonido de una I corta, no es una I larga.
es una I corta, E. Y la segunda sílaba tiene una schwa chiquitita que casi ni se nota. Sonará algo así. Por eso pronuncias esta palabra middle, middle. La fuerza de voz va en la primera sílaba, como lo ves en el apóstrofe, contando de izquierda a derecha. Esta palabra significa nombre. Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal en la palabra? La A con el guión arriba se pronuncia A. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Name, name. No te comas la M final. La palabra número se escribe con 6 letras y se pronuncia con 6 sonidos. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La primera, contando de izquierda a derecha, como ves por el apóstrofe que aparece en los símbolos fonéticos. ¿Cuáles son las vocales en las 2 sílabas? La vocal schwa, la que no se pronuncia ni A, ni E, ni O. A. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Number, number. ¿Recuerdas la palabra que apareció al principio del video? Esta palabra me encanta. Se escribe con 8 letras, pero se puede pronunciar con 7 sonidos o con 8 sonidos. Como ves, según el diccionario Merriam-Webster, hay 2 posibles formas de pronunciar la palabra. La primera solo tiene 2 sílabas y la segunda opción tiene 3 sílabas. ¿Cómo pronuncias la primera opción? Presta atención a las vocales. En ambas sílabas tienes schwa, ¿Cuál es la sílaba que lleva la fuerza de voz? La primera sílaba, contando de izquierda a derecha. Purse, purse, personal, personal. O también lo puedes pronunciar con 3 sílabas y tienes la vocal schwa en cada una de las 3 sílabas. Puedes pronunciar esta palabra de la siguiente manera. Personal, personal. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de la izquierda a la derecha, como ves por el apóstrofe que está al costado de la letra P. La palabra teléfono se escribe con 5 letras y se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal en esta palabra que solo tiene una sílaba? Es la letra O con un guión arriba. ¿Cómo pronuncias la O con el guión arriba? O, O. Es como si tuvieras una O con una W juntas. O. ¿Cómo pronuncias la palabra? Phone, phone. La palabra deletrear se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4. ¿Cuál es la vocal en esta palabra de una sola sílaba? La letra E. ¿Cómo pronuncias la palabra? Spell, spell. Por favor, no le añadas una E antes de la S. Comienza soplando. Primero tienes la S, luego tienes la P, luego tienes la E y finalmente la L. Spell, spell. Esta palabra es muy útil para hacer preguntas. Puede significar qué o cuál. Se escribe con 4 letras y generalmente se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuántas sílabas tiene? Solo una. Hay 2 opciones, 2 formas de pronunciarla. La primera es what. La A con esos 2 puntitos arriba es una A gruesa. Se pronuncia A. ¿Cómo pronuncias la palabra? What, what. ¿Por qué hay una H en paréntesis antes de la W? Porque algunas personas pronuncian esta palabra con 4 sonidos y le agregan el sonido de la J al comienzo de la palabra y dicen what, what. Sin embargo, el sonido de esa J representada por la H no es la más usada, por lo tanto está entre paréntesis. La segunda forma de pronunciar esta palabra es con la vocal schwa. ¿Cómo pronuncias la palabra? What, what. También hay una H antes, por lo tanto algunas personas pronuncian esta palabra como what, what. Preferiblemente usa la forma más común, sin el sonido de la J representada por esa H en paréntesis al comienzo. Finalmente, el adjetivo posesivo tú, como tu nombre, en la pregunta ¿cuál es tu nombre? Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 3 sonidos. Cada opción empieza con el sonido de una Y, seguida de una vocal y termina con el sonido de una R. Your.
También puedes pronunciarlo con una U corta. Esa U que no tiene los puntitos arriba es una U corta. Por lo tanto, puedes pronunciar la palabra diciendo your. O también tienes la O con un puntito arriba, que se pronuncia O. ¿Cómo pronuncias la palabra? Your. En ninguno de los casos debes generar raspado al comienzo y decir your. El sonido de la Y no es representado por la Y. El sonido representado por esa Y equivale al sonido de la vocal I en español.